solo, ¿no? Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones. Hoy vamos a charlar con Axel Kuchevaski. Axel, ¿cómo va? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? No dije nada más porque sinónimo de cine, tu nombre, ¿no? Bueno, Sí, no me voy a quejar, no, eso te lo agradezco. no te hagas el humilde. ¿No? No, yo qué sé, digo, te imaginas que esto es como, yo profesionalicé un talk, así que está bien, estoy viviendo de talks. Bueno, está muy bien. ¿Cuántas películas ves por semana? 4 o 5. Y muchas veces vuelvo a películas que ya vi, digo, no. ¿Y solamente estás contando las de salas o No, también? es una combinación de cosas. A veces veo series, a veces veo series completas, a veces ¿Eso veo... no es traición en tu caso? No, pues yo no siento eso. Sí, por supuesto que amo más al cine que cualquier otra cosa. Después de mi familia lo digo porque hay una cámara adelante. Pero no, en general veo porque además tengo que ver. Y veo también youtubers. Digo, veo cosas que digo, o escucho podcasts, hago como cosas. Digo, siento que. Yo se lo dije la otra vez a un amigo mío que es director que decía, yo siento que mi educación está tan incompleta. Me decía, no, sí, que lo siento. Siento más la falta que otra cosa. Siento que no sé lo que debería. ¿Y qué ves por necesidad profesional y qué ves por gusto? No, es que no se separa a esta altura. Cuando vos lees, te vas de vacaciones, o sea, ¿qué te llevas? Pero que te hago la repregunta. Seguramente el ensayo periodístico. Sí. Ok. Cada- Tenés el mismo problema que yo. ¿Cómo te imaginas? Bueno, lo hemos hablado algunas otras veces, ¿no? Sí. Tiempo de cambios, recién mencionaba las series, cambio de hábitos de consumo, las plataformas digitales y demás. ¿Cómo te imaginas el cine de acá a 5, 10 años, 15? Yo soy antiapocalíptico, Bien. en ese sentido. Y soy antiapocalíptico porque una vez que vos te tomás el ejercicio de estudiar lo que vino antes de que nacieras y recordás lo que pasó mientras crecías, te das cuenta que nada es definitivo. Entonces la idea de que viene un formato, una plataforma y aniquila todo lo anterior es falsa. El cine no mató al teatro, la radio no mató al teatro, la televisión no mató al cine, el VHS no mató al cine, el DVD no mató al cine. En realidad lo que termina pasando es que tiene un impacto de industria muy fuerte al principio, reacomoda los modelos de negocio, tiene algunos efectos, el boom del VHS, del video, tuvo un efecto muy grande en las salas en los años 80. Pero el año pasado la venta de tickets en la Argentina fue la mayor desde 1986, que había sido en la era contemporánea en la que había más registro más alto. Con lo cual nosotros el año pasado volvimos más o menos a la época antes de la aparición del video, en términos de venta de tickets en la Argentina. No cambió nada, podría decir. Es decir, uno podría decir que cambian un montón de cosas, que el cambio tecnológico obligó a las salas a ir en otra dirección. Sí, hay cambios, pero ninguno de esos cambios es un cambio que esencialmente destierra el modelo, la plataforma anterior. Entonces, la idea de que vos podés ver películas en tus casas puede parecer revolucionaria, pero la televisión pasa películas en tu casa desde los años 50, no es tan revolucionaria. La idea de que vos podés ver bajo demanda, bueno, la verdad que el VHS existe desde los 70 en la vida de la gente. En Argentina un poco más tarde, en los 80. Digo, o sea, no me parece que nosotros estemos frente a un cambio sustancial en cómo llega a tu casa el contenido. Creo que hay cambios estratégicos que están bien. Cuando Netflix decidió básicamente estaquear los episodios, o poner todos los episodios juntos en una serie, es un cambio de modelo de negocio que es muy inteligente, porque registra una demanda. Pero siguen siendo series. Es decir, lo que a vos te sigue movilizando es el cuento, es la narrativa, es la propuesta, si querés, emocional. Eso no va a cambiar. Nosotros vamos a ir al cine en 10 años, no va a ser muy diferente a como es hoy. Digo, o sea, yo no, y también la gente que te dice, no, bueno, pero las series son el nuevo cine. No, las series son series, tienen otra forma narrativa, otro modelo narrativo, se construye en otra dirección. Es como, vos al cine vas a ver un evento, vas a ver lo que en tu casa no podrías ver antes que en tu casa. Se vuelve una experiencia comunal, vamos un montón, te sentás al lado de alguien que no conoces, te reís con lo mismo, te asustás con lo mismo, llorás así, lagrimeás, el otro también moquea.
esa experiencia colectiva no es ver películas en tu casa. Ver películas en tu casa es otra cosa. Es una experiencia familiar, si estás viendo películas de animación, es un quiero ver algo que no sé si pagaría por ver el cine porque no estoy seguro que la propuesta me saque de mi casa. Es otra forma de vinculación, ¿viste? Yo no siento que se anulen, pero no se han anulado hace 50 años porque se van a anular ahora. Y en términos de industria, porque ahora, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Sí. Netflix, pero aparecen otros grandes tecnológicos que hacen también contenido, series y películas, no sé, Amazon. Hoy te diría que casi cualquiera que tenga recursos se lanza. El que tiene el caño, ¿viste? El que tiene el caño hoy, el que tiene la red, está tratando de generar contenido. Ahí se está reconfigurando un poco la industria, lo que eran las partes de la industria que antes teníamos. Te lo divido en dos. ¿Por qué estas compañías quieren hacer series o quieren hacer películas? Primero que hay una evaluación pública acerca de eso, donde se lo ve como estás en la pomada. Qué moderno. Muy moderno. Soy Enrique el Antiguo. Yo ya digo la crema. Tampoco es muy... Pero bueno, la cresta de la ola. Después hay una cosa que es real. La conexión del consumidor con las marcas es estrictamente emocional. Como diría Durán Barba. Básicamente, vos no sabés cuando ves un VOD, un servicio bajo demanda, si el bitrate de la transmisión de datos es mejor o peor. Sos consciente de que existe un servicio cuando anda mal. Cuando anda bien lo das por sentado. Nadie paga la luz para que se corte, paga para que esté. Con el consumo no lineal pasa una cosa parecida. La gente asocia las marcas a los contenidos que ve, no son las marcas en abstracto. O sea, vos en Netflix ves House of Cards, o veías House of Cards. En Amazon, en Estados Unidos, ven Transparent. En Latinoamérica está distribuido de otra manera. Entonces me parece que hay un lugar en el que hoy todos están jugando ese juego porque entienden que la vinculación con el consumo, es un poco lo que te decía, emocional. Y yo no sé si en 5 años todos los que están jugando hoy ese juego lo van a seguir jugando. Las estructuras que se reconfiguraron como estructuras de contenido seguramente sí. Todos los demás no estoy muy seguro. No estoy muy seguro qué va a pasar con las telcos, por ejemplo. No lo sé, puede pasar como que no. Como es el sistema espasmódico, normalmente las compañías de contenido siguen eternamente haciendo contenidos y los que no son de contenidos eventualmente tienen una relación más tortuosa, a veces siguen, a veces no. Funciona más como financieras. Funcionan un poco a veces más como financieras y esto es una forma de mover, si querés, capital y atención pública de un lugar a otro. Pero vos me habías hecho otra pregunta y me derivé, me decías... No, ¿cómo cambió el negocio? Sí, la estructura de la industria. Incluso con cambios en la forma de distribución que reconfiguró, por ejemplo, todo ese eslabón de la cadena. Estás en transición hoy, entonces todo lo que yo te diga probablemente en 15 días no sirva más. Bueno, no, en el análisis que aguante un mes, ponele. Que aguante un mes, aunque sea. Te digo la sensación que tengo. Un poco como consumidor y un poco como alguien en el medio. Para los productores, que es la parte que me toca a mí, la financiación siempre es el gran tema. Es uno de los dos grandes temas. El primer gran tema es estructurar el contenido para que sea seductor. El guión, el director, los actores, toma muchísimo tiempo y eso dispara la financiación. Es muy raro que alguien tenga la financiación sin tener esos elementos. Entonces, el mercado del cine argentino es un mercado limitado, ¿no? Una película argentina, si es coproducción, puede funcionar en algunos países, funciona en Argentina, tiene algo de distribución, realmente la televisión paga, precompra esos derechos, entonces vos ves bastante cine en Latinoamérica a través de canales de televisión paga, pero ese es el mercado natural que tiene el cine argentino. La aparición, por darte un ejemplo, de jugadores que antes no estaban, aparece el concepto de precompra, que en Europa y Estados Unidos es súper común, que venga alguien y contra el proyecto, sin la película terminada, precompra ese derecho. Con eso se financia la parte de la película. Empieza a aparecer, creo, mecanismos que dan un poquito más de aire a la producción de cine, sobre todo a la producción de cine con ambición masiva. ¿Viste? Empieza a pasar eso. Después, es verdad que también la aparición de nuevos jugadores hace que los tradicionales, los estudios de Hollywood, estén más dispuestos a jugar el juego del cine local. Claro, esto nos pasa a nosotros, pasa en México, pasa en Brasil, pasa en España, pasa en Italia, pasa en Inglaterra, países que me ha tocado laburar y que lo vi. El efecto es multiplicador. Estos jugadores se empiezan a convertir en jugadores globales. Netflix ya lo es, Amazon está camino a hacer eso, es muy fuerte en Estados Unidos y en Alemania. Hay otros jugadores que están flirteando con la idea de qué pasa si toda mi capilaridad se aplica al contenido, sobre todo las telcos. Sí, eso está pasando. Hay más jugadores, hay un poco más de plata, no muchísima más plata. Y cuando hay un proyecto seductor, y medio que todos tienen ganas.
pero no es tan fácil hacer un proyecto seductor. Estabas en Telefe, cuando Telefe era de Telefónica, Sí. Telefe se vendió, ahora es de Viacom, uno Sí. de los grandes conglomerados mundiales. ¿Qué cambió? ¿Cambió algo? ¿Producen distinto? Bueno, ahora me cruzo con Bob Esponja en los pasillos, que es una cosa importante. Cambiaron los y con Patricio los compañeros. también, y las Tortugas Ninja, y Charlotte Canigia. Seres del mundo de fantasía. Mira, para mí es alucinante laburar con la gente que esté trabajando ahora, porque es toda gente de contenidos, tienen una cabeza gigante, están muy enfocados en el mundo de contenidos, entienden la vida útil de un proyecto y al mismo tiempo, vas muy al punto, tenés que poner toda la carne en el asador y hablar, y al mismo tiempo los veo muy dispuestos a tomar riesgos con los contenidos, cosa que es, cuando querés hacer películas, es alucinante. En ese sentido, la verdad es que estoy medio enamorado, me siento muy cómodo con los cambios que estamos haciendo. Por otro lado, viste que es un cambio de universo y tuve que hacer un montón de cosas de formas de laburo y todo, tuve que cambiar la cabeza porque si no me quedaba... Cambio cultural. Cambio cultural, de compañía básicamente. Sí, total. ¿Cómo conocen a la audiencia? ¿Investigan? Con el cine nosotros hacemos investigaciones. Hacemos focus group, hacemos investigaciones más generales de mercado. Hemos usado el TGI, que es la herramienta que tiene Ibope. En su momento, hace unos años, le pedimos a Ibope que extendiera las preguntas que hacían estos cuadernillos que tienen quienes tienen los people meters en su casa, los medidores de rating. Les pedimos que pusieran algunos datos más para entender motivaciones, en qué momento la gente decide ir al cine. Era muy interesante además porque empezás a tratar de entender cómo funciona la cabeza de alguien que dice voy a ver esta película y no voy a ver otra. Como alguna vez te dije, no para que las películas sean la película que la persona supone que quiere ver, porque eso sería un error, sino para entender cómo contamos la película que tenemos y a quién le contamos la película que tenemos. Y después hay todo un área de lo que se llama BI, de Business Intelligence, que es básicamente análisis de audiencia, que tiene Telefe, que nosotros siempre usamos para tratar de cruzar el público que consideramos que tenía una película con la audiencia en cada horario viendo Telefe. Y eso lo hicimos, en los últimos 10 años lo hicimos, porque nos parecía, viste, como la forma más útil de usar el recurso de la comunicación. Y toda esa investigación y esos datos, finalmente salen algunas conclusiones. ¿Para qué se usan esas conclusiones? ¿Invierto más presupuesto? ¿Pongo este personaje? ¿Cuáles son género? a veces cuáles son los puntos débiles de la comunicación de una película? ¿Cuál es el ángulo más? Sí, ¿cuál es el ángulo más permeable? Mucha parte de nuestro trabajo también, esto la gente no lo sabe, cree que un productor es un tipo que viene con una valija, con plata y pone plata encima de eso. Cuando yo laburo en cine, las películas no las pago yo, se las paga inversores, mi empleador, pero yo no. En general, bastante gente, ¿no? Porque es... porque es la Argentina. Entonces es difícil, hay que levantar una película. Hay que sumar. Hay que sumar y el tipo de películas en las que nosotros laburamos son películas que tienen riesgo. Los fondos públicos representan menos del 40% de costo de esas películas. Es decir, que un 60% es plata expuesta en la calle a riesgo puro. Y nuestro laburo es tratar de minimizar ese riesgo. Parte de la investigación tiene que ver con eso. Digo, nadie puede venir y garantizarte un éxito. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es huir lo más rápido posible del fracaso y esconderlo si aparece. En algún momento se decía que quienes van al cine deciden qué película van a ver en la sala, en el caso de Argentina. Y también se decía, digo, como cosas que incluso han quedado, ¿no? Que el mercado argentino demandaba comedia y tenía poca oferta de ese género. Había como 3 o 4 grandes conclusiones. Sí. ¿Eso es mito o sigue vigente? A nosotros nos salen cosas... También una de las cosas que tenés que analizar es que quien te contesta una encuesta no necesariamente... A ver, si la gente fuera consecuente con lo que dice en público, genuinamente los canales documentales tendrían rating altísimos y nadie estaría consumiendo pornografía. Y la verdad es que los números te dan un poquito distintos. Entonces hay una distancia entre lo socialmente aceptable o lo socialmente aceptado y lo que la gente hace en su intimidad. La gente en la casa ve mucho a Adam Sandler. Netflix te lo dice. Netflix no da cifras generales, pero de vez en cuando hace algunos y renovó un contrato de películas con Adam Sandler. Ahora, vos para alguien en la calle preguntale cuándo fue la última vez que fue al cine a ver una película de Adam Sandler y probablemente te diga no fui nunca o no voy hace 10 años que no veo una película de Adam Sandler en el cine. ¿Viste? Digo, eso a nosotros también nos aparece. Cuando haces una investigación de mercado sobre el cine argentino, post Relatos Salvajes, el cine argentino es lo más del mundo. Claro. Los años que no tenés Relatos Salvajes, las respuestas son naturales, sí, a veces me gusta, a veces no.
Te va pasando un poco eso. Nosotros, la herramienta del análisis de audiencia nos daba cosas, volviendo a los mitos que decías antes, como que la gente decide en la boletería o, creo, en la página del cine cuando va a comprar el ticket. Pero para mí no tiene una explicación a medias eso. La realidad es que el público que va al cine es el que más va al cine. Parece una obviedad, pero el que va a las salas es el que está pendiente de los afiches que ve en el cine, del tráiler que ve en el cine, es el público que vuelve, es tu base de público. La diferencia de venta de entradas tiene que ver con una franja que no necesariamente va siempre. Para la que ir al cine es un evento, es el público que genuinamente va a ver las películas de Marvel. ¿Viste? Digo, es un público que por ahí es un público que tiene afinidad con el cine, pero no es cinéfilo. Claro. El público cinéfilo es la base, si querés, de consumo estable de tickets. Donde hay tensión, que ese no es necesariamente el público que compra pochoclo. Y pochoclo y gaseosas son la zona del negocio del cine más rentable para el exhibidor. O sea, representa menos del 40% en Argentina de los ingresos, pero la rentabilidad es del 300%. Claro. Entonces es muy buen negocio. Y la verdad, es muy probable que la película francesa no venda pochoclo. No te venda pochoclo. En Europa existe una alternativa a eso, en Estados Unidos, que son cadenas de cine que venden el frappuccino. Y entonces inventaron un negocio para ese target que es el mismo, pero para otra franja de edad o otro nivel socioeconómico. Entonces tenés ese tipo de cosas. La investigación de mercado te lleva a tratar de entender esos procesos. Yo no estoy muy seguro que todos los mecanismos sean iguales para todas las audiencias a la hora de elegir películas. ¿Hay más espectadores festivaleros? ¿O hay más festivales? ¿O tengo esa sensación? No, me parece que es una franja de mercado que se activa mucho frente al festival y que en el resto del año es como está más achanchada. Pero ¿tenemos un poco más de esa gente o siempre fue la misma? La Argentina es uno de los países, el que me lo había dicho otra vez, Argentina tiene la misma cantidad de estudiantes de cine que Francia. Y obviamente el consumo y la producción de cine de Francia es muy superior a la de Argentina, con lo cual tenemos un problema en algún momento. Hay un cuello ahí de botella. El cuello de botella de la realidad te dice eso, el cuello de botella. No estoy diciendo que quiero que haya menos estudiantes de cine. No, pero hay que financiarlos. Y te preguntás qué pasa después. Sí, esa pregunta yo me la hago. Entonces lo que te diría es que... ¿Qué pasa después de la primera película, no? De la mayoría de ellos. O la primera experiencia. Muchos no vuelven a filmar, muchos derivan a otra cosa, o se van... También hay como una fantasía con el... Mucha de la gente que quiere dirigir cine en realidad lo que quiere es dar órdenes, no necesariamente hacer películas. ¿Puede ir a una obra en construcción? Sí, o puede, nada, casarse y que le den órdenes a él. Estoy hablando de es autobiográfico esto. No, hay un punto en el cual, viste que una de las fantasías es yo hago cine porque tengo algo para contar. La realidad es que el ser humano todos tenemos algo para contar. Eso no tiene por qué convertirse en una película. Digamos, en muchos otros lugares donde esa pulsión se puede aplicar. Digo, y que no tienen este elemento industrial o pseudo-industrial que tiene el cine. ¿Viste? Digo, el cine es un trabajo colectivo. David Fincher decía hace unos días que él no creía en la teoría del autor. La idea de que hay un tipo que la película es él, porque decía, es un trabajo tan colectivo que es muy difícil identificar de dónde salen las buenas ideas o quién. ¿Viste? Digo, y yo también lo siento un poco eso. Por supuesto que creo en los directores y el director es el que lleva la visión hacia adelante. Pero después cuando ves la obra es muy difícil identificar qué salió de dónde. Entonces la idea de voy a ser director de cine, para mí tiene un elemento en general muy adolescente. ¿Viste? Bueno, todos para la izquierda, todos para la derecha. Perdón que lo exagere así, pero... Sí, totalmente. Hablando de dar órdenes y de espontaneidades y demás, hace algunos meses muchos actores salieron a cuestionar o a plantear la posibilidad del desfinanciamiento, del cambio en el fondo. Yo veía venir la pregunta. En el fondo. Yo te dije hola hace un rato, dije yo sé que viene, ya veo. Pero bueno, vamos despacito. Dale. ¿Qué pasó? Digo, por el momento no hubo cambios. No sabemos si los va a haber, no hay proyectos. Déjame que vaya a una cosa macro. Vamos. Porque por eso es la punta del iceberg y representa ante todo un cuadro de ansiedad. Que es, no sé cómo sigue, quiero saber cómo sigue, y las señales que veo no me terminan de satisfacer mi ansiedad. Y no digo que esté mal ni a gancho, yo digo, me parece que está bien que alguien frente a la duda diga, ¿y cómo es? Si nosotros miramos el macro del consumo de cine en todo el mundo, nos tenemos que plantear
cómo se hace para seguir haciendo películas en países que están en la órbita, que no son centrales. Argentina es un país que está en la órbita. No es ninguno de los grandes productores de cine del mundo, ni ninguno de los grandes consumidores de cine del mundo. ¿Okay? Esta es como una realidad. No somos la India como una bestia de producción, ni somos Francia como una bestia de consumo y de producción. Ni somos Corea del Sur, estamos en otro terreno, estamos en otro lugar. Entonces, esa es la primera. La segunda es cómo hacemos frente a los cambios de contexto tecnológicos, los cambios de consumo, cómo nos afectan. Cuando vamos a la particular, nosotros en la Argentina tenemos una ley de avanzada, pero de 1995. Entonces, la ley de avanzada de 1995 rigió nuestros destinos en un periodo muy largo, pero en algunos aspectos es una ley desactualizada. Es una ley, por ejemplo, que contempla la exhibición en televisión a los 2 años del estreno en salas. Por ahí en 1995 eso tenía lógica, era un mecanismo para que nadie hiciese una película y la tirara al cine y a los 15 días estuviese en la pantalla y así todo recibir una ayuda pública, fondos públicos. Hoy no existe. Hoy, es decir, hubo que hacer resoluciones. Esas ventanas se achicaron. Esas ventanas se achicaron, no, incluso hubo que hacer resoluciones con el paso del tiempo para solucionar temas de cómo estaba redactada la ley. Por ejemplo, la ley contemplaba 35 milímetros como el paso superior de proyección. Y hoy es todo digital. Entonces tuvieron que inventar una fórmula que es 35... Equivalente. Claro, 35 milímetros o superior, como para explicar que por ahí en el cambio tecnológico podían venir otras cosas después. Así tenés un montón de cosas. Uno de los déficits que tiene la ley, uno de los tantos que tiene, es que considera que una película argentina tiene que estar rodada en castellano. Eso para mí es un déficit. Es un déficit primero porque es un país donde tenés otras lenguas, las originarias, por ejemplo. Con lo cual, ya te diría que si vamos al INADI tenemos un problema con la ley de cine. En una segunda instancia tenés acuerdos de coproducción con Francia, con Canadá, con Alemania, con China, un mundo global, con Brasil. Digo, ¿y qué haces? No puedes hacer películas con el que por otro lado tenés un acuerdo. En un mundo global donde las películas no existen ya en función de un solo país. En una tercera instancia, la ley dice una cosa que no se ha cumplido en los últimos, si querés, 20 años. Y es que los créditos y subsidios se tienen que tramitar a través de entidades bancarias. Entonces, el gran riesgo que tiene cualquier persona que sea presidente del Inca, y esto no es nadie puntual, es en el rol, es que el mecanismo del subsidio directo, de darlo a través del propio Inca, hace que estés incumpliendo los deberes de funcionario público. Claro. Es decir, que es absolutamente judicializable la posición esa. Yo creo que la decisión por parte del Inca, finalmente, después de un periodo largo, de cumplir con eso para no irse de la propia ley de cine, lo primero que genera es un cambio de foto. ¿Cómo es esto? Y vos me decís, ¿por qué los actores o los directores? También tiene que ver con eso. Ok, hay un cambio, aunque es un cambio justificado por la propia ley. Esa modificación de procesos a la gente la puso muy nerviosa. Ahora, vos me decís que hay un montón de cuestiones porque la ley ya tiene su antigüedad y demás. Ahora, cada vez que se habla de modificar la ley, también hay una reacción. Y porque todo el mundo tiene miedo que aparezca algo peor. Es como el perro que se muerde la cola, digamos, nunca lo resolvemos. Y es problemático. De hecho, por ejemplo, en España las modificaciones al esquema de fondos públicos para el audiovisual han sido malas. Así que la posibilidad de que vos empeores son enormes. En algún momento ha habido, incluso de parte de directores y demás, propuestas de reformar el sistema. No para acotar ingresos, obviamente, que además en eso ahí radica el potencial de nuestra ley, ¿no? Que hay un flujo de dinero natural que dentro del propio esquema del cine. Que es el mecanismo de la ley francesa. Hemos conversado alguna vez, ¿no? Ahora, también está cómo se usa ese dinero, ¿no? Si hay que hacer menos películas de más alto presupuesto. Lo que pasa es que es una discusión, de nuevo, y esto ya te lo digo como presidente de la Academia de Cine, yo quiero que exista esa discusión. ¿Por qué quiero que exista esa discusión? Porque en el estado que estamos, no puedes acercarte al tema adultamente. Es la manta corta. Estos son los fondos que hay hoy circulantes. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, no van a ser el triple, ni van a ser un cuarto. Vos, o nos hacemos cargo que hacer películas cuesta más de lo que hoy estamos diciendo, que es real. ¿Cuánto es el presupuesto promedio? No, en realidad tenés lo que se llama costo medio, que dispara el tope de subsidio, que hoy dependiendo, hoy creo que está en 15, la verdad no me acuerdo el número exacto, pero la verdad es que si vos subís el costo medio, si reconoces que este es un país con inflación constante, con costos sindicales
superiores en la actividad a otros países de la región. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estoy haciendo un cuadro de situación concreta. Asumís esa diferencia, tenés que subir el costo medio, tenés que hacerte cargo, y las películas cuestan más que lo que hoy estamos diciendo. Claro. Eso el efecto que tiene es, sí, reduce la caja. Si vos tenés un sistema de aprobación de proyectos en comités a ventanilla libre, es una contradicción con el saber que la plata es finita. La plata no es infinita, tiene un límite. ¿Va a quebrar el Inca? No quiere decir que va a quebrar el Inca. Quiere decir que vos podés estar incumpliendo con el presupuesto anual. Y eso, de nuevo, te abre un montón de puertas de mucho cuestionamiento. El principal problema de base no tiene solo que ver con la ley de cine, sino tiene que ver con que en la Argentina existe una sola fuente de fondos públicos relacionados con la producción de cine y un poquito del audiovisual, porque parte de lo que se recauda también va a concursos de series de televisión. Digo, vos en todos los otros países que tienen sistemas... primero, la mayor parte de los países tienen ayudas públicas a la producción audiovisual. Y no estoy hablando de países del tercer mundo. Te estoy hablando de Inglaterra, te estoy hablando de Alemania, te estoy hablando de Francia y te estoy hablando de los Estados Unidos. En Estados Unidos no existe una ley de fondos públicos para cine, sino que cada estado lo administra. Entonces tenés estados como el estado de Georgia que devuelven el 20% de lo que vos gastás en el estado y un 10% más si pones el logo del estado al final en los créditos, que es una pera, no una pera, es un durazno, de peach. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque lo ven como traccionamiento de economías locales, sobre todo en estados que no tienen muchas cosas. De la misma manera, Coca-Cola, Home Depot, Delta tienen oficinas en Atlanta porque existe algún sistema de beneficio fiscal. Eso es en Estados Unidos. El 70% de los estados de Estados Unidos tienen algún tipo de beneficio fiscal. En Los Ángeles, en California, es una lotería. Vos aplicás a la lotería y si ganás la lotería te dan un porcentaje de la plata que son 20 o 30 palos. La última película de Tarantino ganó la lotería. Claro. En Inglaterra hay una combinación. Vos en Inglaterra tenés un instituto de cine, que es el BFI, que básicamente tiene una cantidad de fondos para proyectos locales y después hay beneficios fiscales diferentes, incluso algunos por regiones. Lo que es interesante del BFI es que tienen un test cultural tiene 40 preguntas que si tenés 18 que están bien, consideran que tu película califica para entrar en el proceso de recibir plata del Instituto de Cine. Axel, nos quedamos sin tiempo. En 2 líneas, Sí. ¿qué modelo de eso seguimos? ¿Qué modelo eso seguimos? Yo creo que nosotros tenemos que tener un modelo de beneficio fiscal, tenemos que tener una ley nacional de mecenazgo, que no la tenemos. Creo que tenemos que ir hacia un modelo de preventa de derechos. Creo que tenemos que priorizar el recorrido internacional de las películas locales, definitivamente. Es muy probable que tengamos que hablar de menos películas, sí, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un trabajo muy profundo cultural dentro del sector para trabajar la idea de la responsabilidad frente al fondo público. Y creo que eso es responsabilidad de todos los que laburamos en cine, no es responsabilidad de una parte, ni del sector público, ni del sector privado, ni de los jugadores independientes del sector. Creo que es una charla adulta que tenemos que tener todos. Axel, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos acá en TMT Conversaciones con Axel Kuchevaski.